Bueno, empezamos hoy una serie de reflexiones sobre los dones del Espíritu. Y esta serie de reflexiones nos van a acompañar prácticamente 7 domingos seguidos. Desde hoy hasta creo que será 2 de marzo o 3 de marzo aproximadamente, el primer domingo de marzo. Después empezará la Cuaresma, ya justamente el segundo domingo de marzo empieza la Cuaresma. Pero bueno, el motivo de esta serie de reflexiones es el siguiente. La Iglesia pone en nuestras manos, en estos domingos, la primera carta de San Pablo a los Corintios en los capítulos 12 y 13. ¿Sí? 12 y 13. Yo me voy a tomar una licencia litúrgica y voy a leer el capítulo 12, 13 y también el capítulo 14. ¿Sí? O sea, voy a extender las reflexiones para hincarle al diente a estos dones espirituales. ¿Sí? A estos dones. Esta primera reflexión versa sobre los versículos 1 al 3, que no correspondían que fueran leídos. La selección litúrgica de hoy empezaba con el versículo 4, del 4 al 11. Nosotros leímos del 1 al 11. Y quiero hincarle al diente a los versículos 1 al 3 y a esta reflexión le vamos a poner este nombre, ¿sí? Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. ¿De acuerdo? En primer lugar, hay que ubicarse en el contexto de la comunidad de Corinto, un poquitito, para que nosotros sepamos de qué se está hablando. A ver, los corintios eran una comunidad cristiana muy activa y muy llena de dones. Así que tengo una primera buena noticia. Las páginas más hermosas de la Biblia son historia, pero también son profecía. Así que, ¿ustedes quieren ser una comunidad llena de dones espirituales? Levante la mano quienes aspira a recibir, quienes cree tener dones espirituales y aspira a tener más. A ver, pongan cara de, no sé, algunos me ponen cara de, a ver, bajen la mano porque quiero mostrarles la cara que... Sí. A ver, ¿aspiran a tener dones espirituales? Sí. Bueno, me alegro. De hecho, San Pablo dice eso, aspiren a los dones espirituales, aspiren. O sea, no es una aspiración pecaminosa desear estos dones. Amén. Entonces, la comunidad de Corinto es historia, pero también es profecía. Así como ellos fueron colmados con toda clase de dones espirituales, también lo seremos nosotros. Amén. Pues bien, era una comunidad llena de dones espirituales, también de flaquezas, pero eso es un tema aparte. Pero antes de ser una comunidad cristiana, escuchen bien, esto es algo muy interesante. La comunidad de Corinto, antes de ser una comunidad cristiana, habían sido paganos, o sea, no eran judíos de origen, eran paganos y por tanto no rendían culto a Dios, rendían culto a los dioses griegos. Y miren lo que dice San Pablo respecto de aquella situación en que ellos se encontraban. Dice San Pablo: hermanos, ustedes saben que cuando todavía eran paganos, se dejaban arrastrar ciegamente al culto de dioses inanimados. ¿Qué hacían? Se dejaban arrastrar ciegamente al culto de dioses inanimados. Escuchen bien, la mayor parte de los verbos que están en este trozo tan pequeño están en voz pasiva. Ellos se dejaban arrastrar. Miren lo que dice después. Les aseguro que nadie, movido por el Espíritu, es otro verbo en voz pasiva,
alguien movido por el Espíritu. Nadie movido por el Espíritu puede decir maldito sea Jesús. Y nadie puede decir Jesús es el Señor si no está impulsado por el Espíritu. Miren, presten atención. ¿Qué es lo que está en el trasfondo de todo esto? En el trasfondo de todo esto está que aquel que aspira a recibir dones espirituales tiene que de alguna manera soltar el control de su propia vida y dejar que el impulso del Espíritu sea quien lo conduzca, lo mueva, lo impulse. Y voy a comentarles una metáfora para entender que cuando uno comienza una actitud así de dejarse mover, uno es vulnerable a espíritus que no son el Espíritu Santo. A ver, les voy a contar tal como me la regaló el Espíritu Santo esta mañana. ¿Quién remontó un barrilete alguna vez? Levanten la mano los que somos de la época de los barriletes. También remontó. Pero nosotros remontamos barriletes hechos en casa. Lo hacíamos nosotros. ¿Sí? Pues bien, ¿cómo se remonta un barrilete? A ver, primero mirás de dónde viene el viento, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Cómo reconocían de dónde viene el viento? ¿No hicieron eso nunca? Nunca. ¿De qué lado viene el viento? Del lado que sentís frío, ¿no? Bien. Mirás, el viento viene de allá, va para allá. Entonces el barrilete lo remontás hacia allá. Entonces empezás a remontar. Alguien te lo tiene y de repente tirás así y empieza a subir. Ahora, ¿qué pasa? El barrilete sube, qué sé yo, 2 metros, 5 metros, 10 metros. Y cuando llega a una altura de más o menos 15 metros, este aquí que a veces el barrilete empieza a colear de acá para allá. ¿Por qué? Porque ahí arriba no necesariamente los vientos corren igual que acá abajo. Hay corrientes de aire que corren en sentido diferente a como vos percibías el viento o el aire desde abajo. ¿Me están siguiendo? Bien. ¿Qué pasa con la comunidad de Corinto y qué puede pasarnos a nosotros? A ver, la comunidad de Corinto, cuando rendía culto a los ídolos, era una comunidad espiritual. ¿Cómo? Sí. O sea, eran una comunidad con espiritualidad. Pero una espiritualidad cuyo destino, la espiritualidad es como un puente para cruzar, imagínate, la espiritualidad es un puente, yo quiero cruzar al otro lado, a la otra orilla, de la otra orilla está Dios. Ellos no querían cruzar a la orilla de Dios, querían cruzar a la orilla de los dioses, que eran dioses falsos a los que rendían culto. Pero escuchen, su espiritualidad era muy activa, no eran así, tipo bueyes, ¿viste? Cansados, aburridos. No, eran activos. En parte, les cuento, su espiritualidad se parecía, en algunas dimensiones, a ciertas sesiones de un bandismo. ¿Me están entendiendo? Estaban a full. Y voy a dar otra imagen. Su espiritualidad era como el sonar de un submarino. ¿Alguna vez vieron un submarino? ¿Saben lo que es el sonar de un submarino? Es como el radar. ¿Por qué se lo llama sonar? Porque emite sonidos. Pim, pim, tutum. O sea, emite sonidos. ¿Cómo funcionan esos radares? El sonido emite una onda que se va expandiendo alrededor del submarino. Si hay un escollo, la onda rebota y vuelve. Y entonces el submarino sabe que en ese lugar
en el radio de acción donde se encuentra o donde está navegando, hay un escollo. Puede ser, viene un torpedo en la época de guerra, o hay otro tipo de escollo, un barco o un banco de arena o algo. ¿Sí? Pues bien, la espiritualidad de los corintios, pre-cristiana, era así. Ellos estaban constantemente titín, 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 enviando esos sonidos a la otra orilla, al universo, a Dios, a lo que creían que era Dios. Y quiero decirles que ese don de ser personas activas espiritualmente, lo conservaron después de que se hicieron cristianos. ¡Titín! A ver, vamos a hacer un pequeño trabajito espiritual ahora. Yo no sé en qué idioma habla tu espíritu. ¿En qué idioma habla tu espíritu? Porque el espíritu no habla ninguna lengua especial. La lengua del espíritu es la lengua de tu espíritu. Ahora estoy hablando de tu espíritu con minúscula, ¿eh? No el espíritu mayúsculo, el Espíritu Santo. Estoy hablando de tu espíritu. Vamos a hacer un pequeño trabajito. Vas a cerrar los ojos y vas como a esforzarte de que tu espíritu se eleve a Dios. Elevar esas ondas sonoras, ese sonar que brota de tu corazón y que quiere alcanzar la orilla donde se encuentra Dios Todopoderoso, Jesucristo y el Espíritu Santo. Tal vez alguno necesite emitir sonidos con su boca, como una música, o emitir gemidos, porque tu espíritu está angustiado o afligido. Entonces necesitas, ay Señor, ay Señor. O tal vez tu espíritu en este momento se sienta sereno y tranquilo y navegue sobre aguas serenas, sobre un lago sereno de montaña. Pero lo importante, busca, eleva esos golpes espirituales de deseo de alcanzar a Dios. Algunos están deseando recibir la salud de Dios porque el problema de salud que los ha traído los está angustiando y desea, Señor, que me sane, Señor. Eleva tu alma, eleva tu espíritu. Seguí. Algunos están intercediendo por sus familias, por sus hijos que están drogándose. Algunos están angustiados y no saben por qué están angustiados. Vayan a Tajay. Alaba al Señor. Si estás feliz, alaba al Señor. Pero que tu corazón no deje de emitir esas ondas que suben al cielo. No dejes que la pereza, el cansancio te mantengan inactivo en este momento. Amén. Yo les invito a que ahora toda la misa sigan así, toda la misa. Yo les cuento, cuando yo leo la palabra de Dios, las lecturas bíblicas,
y estoy simplemente enfocado en lo que dice. Puedo captar lo que dice con mi mente, pero cuando yo leo la palabra de Dios y mi espíritu, activo mi espíritu para que esté enviando ese sonido espiritual hacia Dios de manera constante, de repente las palabras adquieren vida, se vuelven, no sé, cuando vos estás así es como la guitarra que tiene una caja de resonancia y las mismas palabras tienen una sonoridad y una profundidad diferente. Pues bien, te invito a que toda la misa vos ahora, aunque me estés escuchando con tu mente, tu corazón esté constantemente elevándose a Dios, estés tu musiquita, no sé cuál será tu musiquita, no sé cuál será tu ritmo, no sé, pero Dios lo sabe y vos lo conocés. Permanecé atento, elevándote constantemente a Dios. Pues bien, ¿qué pasa cuando nuestro espíritu se empieza a elevar? Al principio, todo bien, pero llega a una altura en donde hay turbulencias espirituales. ¿Me siguen? Como el barrilete. Y de repente el barrilete de nuestra vida empieza a colear de acá para allá y se puede enroscar, dar vuelta y caer. Pues bien, este discernimiento es el que San Pablo les quiere enseñar a los corintios. Escuchen. Él, después de decirle, ustedes cuando eran paganos se dejaban arrastrar por los dioses falsos, los dioses que no tienen vida, les da un criterio. Por eso les aseguro que nadie movido por el Espíritu de Dios puede decir maldito sea Jesús. ¿Por qué dice esto San Pablo? Porque se ve que algunos, cuando entraban en esta situación de búsqueda espiritual intensa, cuando llegaban a una altura, se dejaban arrastrar por espíritus malignos que los llevaban a decir, maldito sea Jesús. No va a decir semejante cosa de la nada. Y va a decir incluso, algunos autores dicen, comentando este texto, dicen que San Pablo está reconociendo con estas palabras su propio derrotero espiritual, porque él dijo muchas veces, Jesús es un maldito, antes de encontrarse con Jesús. Y él está reconociendo también que muchos judíos aferrados a las tradiciones antiguas rechazaron el mensaje de Jesús, considerando a Jesús como un maldito. ¿Por qué? Porque había una escritura, un texto de la escritura en el libro del Deuteronomio que decía, maldito todo aquel que pende de un madero. Hete aquí que Cristo pendió de un madero, por lo tanto es un maldito. Pero no solo los judíos, San Pablo incluso, habían dicho maldito sea Jesús. También esos paganos convertidos en cristianos, de alguna manera, cuando entraban en esa situación de plenitud interior, que surge de esa búsqueda espiritual intensa, se veían expuestos a confusiones bastante peligrosas, como por ejemplo llegar a decir maldito sea Jesús. Y fíjense, no son estas confusiones tan extrañas como nos pueda parecer a primera vista. ¿Por qué? Porque si empezamos a mirar la historia de la espiritualidad cristiana y humana en general de estos últimos 2000 años, vamos a descubrir que detrás de muchas de las herejías que hubo en las iglesias, de las divisiones que hubo entre las iglesias, del fenómeno del Islam como fenómeno global y de determinadas expresiones de la New Age actual, hay esta misma maldición. Ejemplo, para que no quede todo así en el aire. Ejemplo, el Islam. ¿Cuál es el Islam? Es
una religión que nosotros los cristianos católicos consideramos una de las grandes tradiciones religiosas, pero ellos nos consideran a todos los cristianos como paganos que nos vamos al infierno. Así nos consideran en general los musulmanes, y cuanto más radicalizados, peor. Pero fíjense, ¿cuál es el problema del Islam? El problema del Islam es que es post-cristiano. Cuando Mahoma recibió lo que él llama sus revelaciones, el mundo cristiano ya tenía 600 años de historia. Mahoma, en general, consideró que Jesús era un profeta y veneran a la Virgen María más que a Jesús. Pero fíjense, hay una manera muy sutil de maldecir a Jesús, que es decir, bueno, Jesús ya fue, ya pasó. Su mediación universal de salvación ya no tiene vigencia. Ahora lo importante es el Islam. Listo, barremos a Jesús de la salvación. Ejemplo, ¿qué pasa en la cultura occidental, sobre todo en Europa, hoy en día? Entiendo que lo que estoy diciendo es una simplificación muy simple, pero con todo muestro la tendencia. ¿Por qué es difícil la evangelización en Europa hoy en día? Porque se considera post-cristiana. No es la Europa precristiana pagana a la que la Iglesia llevó el mensaje del Evangelio. Es una Europa que fue cristiana, que tiene raíces cristianas, que tiene en muchas de sus expresiones tiene raíces cristianas, pero que está hoy vacunada contra el cristianismo. ¿Por qué? Porque le han hablado siglos del cristianismo y ya tienen todos los anticuerpos espirituales para negar al cristianismo como un hecho verdadero y salvífico. La New Age es una forma de espiritualidad. No estoy diciendo que toda la New Age sea malo, sería una simplificación absurda. Pero quiero decir, ¿cómo se presenta la New Age hoy en día? Como una forma de espiritualidad de gente superada, de gente como uno, de gente que se inspira, de gente que hace meditación trascendental, de gente que hace yoga, de gente que hace om, gente que conoce el arte de vivir, por ejemplo. Y un montón de... la New Age es más compleja que esto que acabo de decir, pero es una forma cultural en donde, de alguna manera, lo espiritual, mi espíritu quiere elevarse y trascenderse a sí mismo, es decir, se respeta y se saca del olvido el ansia de trascendencia que todo hombre o toda mujer tiene. Eso es positivo, por supuesto, después de 200 siglos de imperio del racionalismo, de 200 años de imperio del racionalismo. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que soy yo y mi ombligo. Por lo tanto, si yo me elevo y si el único criterio es mi ombligo, yo cuando llego a los 15 metros quedo sometido a un montón de espíritus que desconozco y que me pueden hacer decir, maldito sea Jesús, pero no me lo van a hacer decir así de una manera tan drástica porque voy a rechazarlo. Pero bueno, sí, Jesús ya fue. Toda vez que de alguna manera aparece en nuestra mente la idea de que Jesús ya fue, o Jesús no es tan importante, o Jesús no es necesario. No es necesario. Nosotros somos personas elevadas. Ya nos autosalvamos
con nuestras propias técnicas de relajación y de meditación. ¿Me sigue? Entonces, cuando San Pablo está diciendo, nadie inspirado por el Espíritu Santo puede decir maldito sea Jesús, está hablando a gente que tiene el sonar prendido todo el día, tutú, 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 pero que no tiene el Espíritu Santo para ayudarlo a atravesar esa zona de turbulencias que necesariamente precede nuestro encuentro con el Dios eterno. Amén. Por eso, los dones, el primer y más importante don espiritual, primero es yo diría, la puntería. O sea, el sonar lo tenemos que tener prendido todo el día. Acuérdense, les pedí que tengan el sonar prendido, ¿no? Tiene que estar tutú, tutú, todo el día. Durante la misa. No os dejen, ¿eh? Pero ¿qué hace el Espíritu Santo? Él es el arquero que dirige las flechas de nuestro amor hacia el corazón de Dios. Imagínense. Nuestro propio espíritu en su búsqueda puede ser un desastre. Irse para acá, para allá, hacer una vuelta. Nuestro propio espíritu. Pero si nuestro espíritu es conducido por el Espíritu Santo, ¿qué pasa? Vamos a hacer la cuenta que somos arqueros. El Espíritu Santo es el arquero. ¿A dónde nos va a mandar? No digan al carajo, porque no nos va a mandar al carajo. Nos va a mandar al corazón de Dios. Amén. Y vamos a hacer flechas. Somos flechas en manos del Espíritu Santo. Si somos flechas en manos del Espíritu Santo, corremos más rápido. No quiere decir que no pueda haber accidentes. Sí, puede haberlos, pero corremos más rápido y en mejor dirección. Y atravesamos las turbulencias de la vida. De alguna manera, no digo protegidos, no es la palabra, pero sí advertidos, sí iluminados, sí con esa actitud de prudencia y de discernimiento que nos lleva a decir, no me voy a desviar por esta inspiración no es del Espíritu. Y termina diciendo San Pablo, en este versículo 3, dice, y nadie puede decir Jesús es el Señor si no está impulsado por el Espíritu Santo. Nadie puede decir Jesús es el Señor si no está impulsado por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? De nuevo, impulsado, ¿eh? Impulsado. ¿Saben la palabra cuál que es impulsado? Empujado. El Espíritu Santo. Dale un empujoncito del Espíritu Santo al que tenés al lado, así. Así, dale un empujón. Empújalo. A ver, vos también te empujo, dale. Y vos empujá a la señora. Decí, este es un empujoncito del Espíritu, ¿eh? Un empujoncito del Espíritu. ¿A vos querés que te empuje el Espíritu? Ahí está. Casi se hago la... Te empuja el Espíritu y ¿qué hace? Te lleva a decir Jesús es el Señor. O sea, te lleva a reconocer a Jesús. Pero reconocerlo, escuchen bien lo que hay aquí. No es simplemente un reconocimiento intelectual. Jesús es el Señor. Bueno, yo sé que Jesús es el Señor. Usted sabe, Jesucristo es el Señor del cielo y de la tierra porque es el Creador, porque hizo todo eso, todo es de Dios, entonces Él es... No, es una convicción intelectual, Jesús es el Señor, pero es una devoción del corazón, una entrega, un rendimiento a Él. Señor, soy todo tuyo, me entrego a ti, todo es tuyo, porque sos el Señor del cielo y de la tierra. Y qué honor más grande tengo que servirte a vos de día y de noche y todos los días de mi vida hasta que me muera y después gozar de vos hasta
toda la eternidad. ¿Ves? Eso no es una habilidad humana. Eso no lo puedo hacer porque soy un tipo espiritual. No, esto es el Espíritu Santo el que provoca ese reconocimiento firme en lo que se refiere a las ideas, claro en lo que se refiere a las ideas, pero también amoroso, esa devoción del corazón, esa entrega, ese rendimiento a Él. Fíjense, concluyo, cierro. Jesús es el Señor. Eso no es simplemente un bla, 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 bla más. Es un acto de entrega. Es lo que hacemos, lo que estamos llamados a hacer en cada Eucaristía. A reconocer con esa actitud profunda de entrega a Jesús su señorío sobre nuestra vida. Y eso es obra del Espíritu Santo. Y eso es un don del Espíritu Santo que nos hace, que nos empuja a estar buscando el sonar y nos dirige como arquero perfecto hacia el corazón de Jesús, hacia el corazón de Dios. Amén.